Vigilias de Encuentro presenta una serie especial de encuentro. Mujeres que marcaron en la historia. Este tercer episodio nos encontraremos con un recurso invitado. La pastora Rosa Valentín bajo el tema Lucha Interna. Hola, Dios te bendiga. Aquí nos encontramos una vez más en el tercer episodio de Mujeres que marcaron en la historia. La palabra nos habla en Proverbios capítulo 3, versículos 7 al 8. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aleluya, Dios es bueno. Hoy me encuentro con el recurso invitado para esta serie, Mujeres que marcaron la historia, episodio 3. Nuestra hermana pastora Rosa Valentín. Hermana, díganos unas palabras. Saludos, bendiciones a todos. Gracias, Angélica, por tenerme en tu programa en esta edición especial. Estoy muy contenta, de verdad, de estar aquí contigo. Claro que sí, gracias a usted por, ¿verdad?, por darme el privilegio de poder compartir con usted, conocernos un poquito más y gozarnos en la presencia del Señor en esta serie, ¿verdad?, que fue creada con propósito, y sabemos que tanto el episodio 1 y el episodio 2 ya ha tocado vida, y creemos y tenemos fe que este episodio 3 también lo hará la sesión. Hermana, cuéntanos, háblanos un poquito de usted, cuéntanos un testimonio, queremos conocerle más. Bueno, te puedo decir, vengo de Puerto Rico, soy puertorriqueña, vivo aquí en la ciudad de Orlando por bastantes años ya. Actualmente estoy con mi perrita y yo vivimos en esta casa. ¿Y qué te puedo decir? Soy una sierva del Señor. Me encanta, me gusta mucho hablar la palabra del Señor, me encanta hablar del reino, me gusta compartir con diferentes personas todo lo que tiene que ver con el reino del Señor. Y testimonio, bueno, ¿quieres que entre al testimonio? Pues te puedo decir acerca de mi testimonio. Yo por siempre, no sé si esto es costumbre de todas las latinas, pero siempre a mí me ha gustado estar limpiando y estar recogiendo y estar organizando todas las cosas. Y en Puerto Rico yo pasaba largas horas limpiando la casa. Mi casa tenía rejas a puerta redonda, tenía lo que le llamamos balaustres en el balcón. La casa estaba toda pintada en blanco y habían los screens y todo, y yo siempre estaba haciendo limpieza, y llegaba el momento en que comenzaba contenta a hacer, porque me gustaba hacerlo, pero llegaba un momento del día en que me ponía de mal humor, me ponía muy molesta, muy de mal humor, porque yo pensaba, caramba, no me ayudaba mi esposo o mis dos hijos, que eran pequeños, no tan pequeños, pero eran 8, 9, 10 años. Y yo me quejaba, pero yo no me quejaba verbalmente, yo me quejaba dentro de mí. ¿Ok? Años después decidimos mudarnos aquí a la Florida, buscando, por supuesto, bienestar, un mejor futuro para los hijos, que aprendieran a hablar el inglés, que lo pudieran dominar bien para que tuvieran un futuro mejor. Pero acá yo seguía siendo muy exagerada con la limpieza, y acá era tal vez más fácil porque no había las rejas, pero la casa era más grande y había mucho más que hacer. Así que yo entraba en una frustración constante, al punto en que habían momentos, noches, en que mientras estaban todos durmiendo, yo me dedicaba a planchar todo lo que yo encontrara, a sacarle brillo aún a los toilets, porque los limpiaba y los limpiaba y los limpiaba una y otra vez. De esa manera, aunque yo no lo percibía, aunque yo no lo entendía, yo estaba acallando tal vez unos gritos que habían dentro de mí. Acallaba mi ansiedad, acallaba mis frustraciones, acallaba mi enojo conmigo misma por yo no verbalizar lo que yo deseaba, lo que yo quería. Yo me quedaba callada. Y muchas veces, pues, mientras yo hacía estas cosas, mientras los demás dormían, yo lo hacía con lágrimas en los ojos, frustrada. Y dentro de mi cabeza
había una conversación repetitiva que decía, tal vez de la siguiente forma: ellos no se merecen lo que tú estás haciendo. Ellos son unos malagradecidos. Deberían de lavarse y plancharse ellos mismos su propia ropa, cocinarse su propia comida. Y tiempo después conozco al que amaba mi alma, conozco al Cristo de la gloria, el que me salvó, el que me rescató, que me redimió, y me enamoré de él de primera vez. Entré en lo que antes se llamaba el primer amor, cuando todo lo que tú hablas es acerca de él, tú respiras acerca de él, duermes pensando en él. Era algo muy especial, y comienza así a ver esos cambios que se supone que debe de haber en una persona cuando conoce verdaderamente al Señor. Ahora yo no sé cómo es esto, porque la gente viene a los pies de Cristo, muchas personas, y tú no ves cambio. Antes era muy importante este tipo de cambio, y en mí sucede este cambio, donde comienzo a entrar en la palabra, a conocerla. Yo en aquel momento yo ni siquiera sabía, yo no tenía una Biblia y yo no sabía ni siquiera buscar en la Biblia. Mi esposo fue el que me enseñó los primeros pasos de cómo leer y cómo ir entendiendo la Biblia, porque él había sido criado en el Evangelio. Y sí, cuando había llegado a su edad de adolescente se había apartado, pero él era un hombre que tenía temor de Dios, él sabía, él conocía la verdad de Cristo. Que así conozco al Señor y Dios me bendice con mis primeros pastores, y con ellos yo comencé los primeros rudimentos del cristiano. Ellos me fueron enseñando en el verdadero entendimiento de la palabra, lo que era el ayuno, la vigilia, todo este tipo de cosas, porque se practicaba constantemente. Y te estoy hablando, eso fue aquí en el estado de Florida. Wow, ¿hace cuánto tiempo? Hace como unos 28 años. Ay, dije 28 años y ahora no me saqué edades, por favor. Me gustaba mucho ir al templo, me gustaba compartir con los hermanos, era algo bien diferente a lo que yo vivía regularmente, ¿no? En aquel tiempo, pues, eran fiestas, era alcohol, era, tú sabes, todo este tipo de medio ambiente. Y luego de eso, tiempo después, mi esposo también retorna a los caminos del Señor, pero yo seguía limpiando compulsivamente. Aquello era terrible, era bien difícil para mí, que yo lo miro ahora desde lejos y yo no sé cómo yo lo hacía. Y uno de esos momentos, uno de esos tantos días en que estoy limpia aquí en la cocina, mi esposo se acerca y me dice, de una manera muy diferente, me dice: oye, estás como Marta, ya deja de estar limpiando, ya suelta el mapa, ya suelta el paño, ven y siéntate conmigo, porque mañana tú vas a encontrar otras cosas para hacer y las vas a volver a hacer, y la casa va a terminar contigo, tú no vas a terminar con la casa, ven y siéntate. Pero en la forma que él me lo dijo, me dejó como en shock, y yo rápido hice lo que me estaba diciendo, pero en mi mente había una lucha interna entre hacer lo que él me estaba diciendo, porque como que de momento me sentí ofendida de que me dijeran que me parecía a Marta. A nadie le gusta, no hay mujer que le gusta y te parece a Marta, porque básicamente entre las dos hermanas han resaltado mucho a María, y a Marta no. Marta es como una incomprendida, ¿ok? En ese momento yo me sentí como ofendida, porque yo no conocía realmente la profundidad de estas historias, y hasta el momento yo había escuchado cómo siempre se estaba resaltando a María. Y voy a meterme por ahí un poquito, no con el personaje como tal, sino que analizando y escuchando tu testimonio,
Y si nos vamos al modo de la ciencia, esto es un tipo de síndrome que sufren muchas mujeres y solitas lo están luchando en su casa y no buscan ayuda. Y te puedo hasta decir el nombre, creo que es que son limpiadores compulsivos. Compulsivos, Pero eso viene a base de que, como mencionaste ahorita, ahí se refugia todo. Todo lo que hay del alma se refugia en eso, y esa es su manera oh my God, de soltar, de entregar todo lo que siente. Y oye, yo soy ama de casa y me identifico contigo. Y tal vez tuve un lugar como ese. Llegó un punto que ya yo no podía más. Y entonces es como que me estoy identificando tanto porque es verdad, es fuerte. Por ejemplo, para tu ejemplo, porque esto va con el tema, va todo con lo mismo. Es como que mamá dejó la cocina súper limpia, se fue acostada a dormir y te levantaste y todo patas arriba. Es frustrante. ¿Y qué es lo que primero le vino a la mente? Aquellas madres que nos escuchan, ¿verdad? Pero ¿y estos muchachitos no pueden fregar de un plato? Eso no es. Y esto está pasando, esto es algo real. O sea, esto que estamos trayendo en este programa son historias reales, porque sabemos y entendemos que te puedes identificar con ella. Pero no te quiero quitar más tiempo, continúa. Nada, yo te puedo decir que dentro de este testimonio fue la primera vez que yo escuché esto que te estoy diciendo. Estás como Marta. Suelta la escoba, suelta el mapo, suelta el paño, que la casa va a acabar contigo y siéntate aquí conmigo. Yo en ese momento no sabía que era el Señor quien me estaba hablando. Jamás yo lo hubiera entendido. O sea, mi nivel en ese momento espiritual, y te dije anteriormente que cuando yo conocí al Señor, yo me enamoré de Él. Yo me enamoré. Y habían pasado ya varios años. Pero yo no había dejado ese compulsivismo porque hasta aquel momento, en aquellos tiempos, nadie te hablaba de estas cosas. Tú no entendías, tú no conocías. ¿Quién te iba a hablar a ti de ansiedad? ¿Quién te hablaba de compulsivismo? Si siempre lo que nos hablaban en la iglesia era que si tú vienes al Señor, todo está resuelto. Estás bien. Estás bien. Oh, deja todo. Eso no, eso es manías tuyas. No, eso es no sé qué, no es. Y yo te digo, amada amiga, que vas a estar escuchando o que estás escuchando, no son historias de cuentos, no son cuentos viejos, cuentos de viejas, como decían antes. Es una realidad. Es una realidad que estamos viviendo. Y hoy en día se está viviendo más grande y más fuertemente que antes. ¿Por qué? Porque estos son ataques que vienen de parte del maligno. Ni la ansiedad, ni el compulsivismo, nada de esto viene de parte del Señor. Y muchas veces comenzamos esto como hábitos porque tomamos la responsabilidad, claro, como madres que nos convertimos en serio, como mujeres que decidimos casarnos y tener nuestros compañeros y llevar la responsabilidad del hogar, porque esto viene, el paquete viene completo. Pero cuando nosotros nos pasamos más allá de lo que es nuestra responsabilidad y empezamos a sentirnos culpables y a escuchar esa voz que nos dice, si tú no haces esto, tú estás mal. Si tú no limpias la casa hasta sacarle brillo al brillo, tú estás mal. Tú tienes que hacer esto. Tú tienes que hacer lo otro. Entonces, ya estamos entrando en algo que no es el hábito de que limpia dentro de tus responsabilidades. Ya es algo que estamos hablando, algo más grueso. Es una puerta que se abrió en algún lugar. Y ya sé que mencionaste por ahí más o menos, pero ¿con cuál mujer de la Biblia te identificas? Pues mira, yo, como mencioné antes, Marta y María. Yo te confieso que cuando tú me hiciste la invitación a participar, la primera persona que me vino, el personaje que me vino a la cabeza fue Noemí, por el área, por su viudez.
¿ok? Y sí me podía identificar en ciertas áreas con diferentes otras mujeres, pero una vez llegué aquí, y antes de ya preparándome para acostarme, le dije al Señor, Señor, tú sabes la invitación, gracias, le di las gracias, no sé qué, le dije, creo que voy a hablar de este personaje o este otro. Y lo primero que dijo, no, Marta y María. Digo, Gloria a Dios. Marta y María. Y yo de verdad no quería entrar en ellas, porque si yo entraba en ellas, yo tenía que hablar mucho de mí, o tenía que aceptar de manera, ¿verdad? Así, que yo tenía ese síndrome, que yo estaba viviendo bajo esa marca, ese estigma de Marta. Pero yo lo dejé así, y por varios días estuve en mi cabeza tratando de buscar qué mujer yo podía hablar, pero el Señor volvía otra vez y me decía que era con Marta y con María que íbamos a estar trabajando, porque lo que Él iba a presentar era algo diferente a lo que usualmente podíamos escuchar, y por eso empecé mi testimonio de esta forma, dejando saber que aunque estoy caminando en los zapatos de María, pero una vez y de vez en cuando estoy en los zapatos de Marta. ¿Por qué? Porque tenemos una lucha interna, cada una de nosotras, y esto es lo que voy a hablar. Y ese es el tema de este tercer episodio, luchas internas. Pues mira, quisiera leer del libro de Lucas, en el capítulo 10, versículos 38 al 42. Lo voy a leer rapidito. Dice aquí, yo estoy leyendo la versión Nueva Internacional. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él, a Jesús, y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana haya dejado sirviendo sola? Que me haya dejado sirviendo sola. Dile que me ayude. Marta, Marta, le dijo Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Ay, 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 qué bueno es el Señor, qué bueno. Cuando yo por fin pude tomar el día para estar a solas con el Señor, yo dedico, así como puedo, de acuerdo a mis horas de trabajo, me gusta tomar tiempo para el Señor. Y me aparté con Él cuando por fin fue en la mañana, y te digo que mientras yo estaba preparándome para tomar ese tiempo, tuve un lapso de Marta. En mi mente y en mi corazón, yo había ya pautado el día y ya yo estaba lista, decía yo. Pero dentro de que yo me sentía lista, yo misma me decía, ay, ya mismo vengo, Señor, espérate, déjame lavar los 2 trastecitos que tengo allí, que encontré en la mañana, o ay, déjame sacar la perrita afuera, ya mismo vengo, ay, espérate, Señor, espérate, que necesito echarme agua en la cara. Y iba atrasándome en el tiempo que yo tenía, y yo misma, o sea, el Espíritu Santo dentro de mí me dice, ¿cuándo vas a dejar ir a Marta? Y yo, ay, Señor, perdón. Y dejé todo, solté todo, porque literalmente solté todo. Le dije a la perrita, métete a la jaula, quédate allí. Y me fui a mi lugar secreto, y tan pronto empecé a doblar mis rodillas,
No las había doblado completas, no había doblado todavía hasta abajo. El Señor me dice, vas a hablar de Marta y de María. Y vas a presentarlas como una metáfora. Ellas son una metáfora. Pues en cada mujer existe una versión de cada una de esas mujeres, de cada una de esas hermanas, en cada una de nosotras. Me decía también el Señor que tenía que ocurrir una metamorfosis. Fueron dos palabras que Él me dio. Y yo decía metáfora, metamorfosis, y yo siempre tengo mi libreta y empiezo a escribir. Y Él me decía, sí, tiene que haber un cambio completo, pero el cambio es gradual. Entonces, siento la presencia del Señor y siento mi corazón que se me quiere salir del pecho. ¿Sabes que no fue sino hasta esta mañana que tuve la oportunidad, que me di de cuenta que yo no había buscado el significado real de metamorfosis? Y me decía el diccionario que yo pensaba que era esto es una cosa impresionante. Una metamorfosis humana. Dice que en términos literarios y filosóficos se refiere a una transformación radical en el ser humano, tanto física como psicológicamente, que lo convierte en alguien completamente diferente. La metamorfosis espiritual se refiere a un cambio radical y transformador en la vida de una persona, impulsado por la influencia de Dios. Y este cambio implica una transformación profunda en el carácter, en los valores y en la comprensión del mundo del individuo. Y este suele llevar renovación de la vida, un crecimiento espiritual y una comprensión de la verdad y propósito. Nos mantenemos dentro del tema. Así que vemos entonces a estas dos mujeres, hermanas. Yo tengo hermanas, yo no sé si tú tienes hermanas. Yo tengo hermanas, tengo 3 hermanas más y me queda un hermano varón. Y todos fuimos criados juntos. En el mismo hogar. Son varones y tengo una hermana, pero es por parte de mi papá. Pero tengo muchas hermanas en Cristo. Amén. Pero en un hogar, por ejemplo, en mi casa, mis 3 hermanos mayores, que eran 2 hermanas y un hermano, y nosotros 4 de padre y madre, pero todos estábamos en el mismo hogar. Y nos dieron los mismos valores, nos enseñaron los mismos principios y era todo igual para todos. Pero cada uno de nosotros somos diferentes. Cada uno de nosotros, al pasar de los años, según fuimos creciendo, cada cual decidió practicar o retener los valores y las enseñanzas que nos fueron dados. Porque cuando tú creces, tú decides lo que tú vas a hacer con lo que tú has aprendido. Nadie te obliga a tú poner en práctica lo que tú has aprendido en la vida, lo que tú has aprendido en el hogar. Entonces tenemos que estas dos mujeres, Marta y María, con su hermano Lázaro, ellos vivían en un lugar, ellos eran gente acomodada, de cierta manera, financieramente, y ellas conocían a Jesús. Ellos 3 conocían a Jesús. De hecho, los 3 eran discípulos de Jesús, porque cuando la palabra dice que fulano es amigo del Señor, se está refiriendo a que es discípulo de él. Así que ellos los 3 eran discípulos, pero cada uno tenía unas características, cada uno tenía un carácter totalmente diferente. Esto hacía una diferencia en la manera en que cada cual seguía a Jesús. Entonces vemos aquí que las prioridades, en este caso de Marta y María, eran diferentes. Una se esforzaba por servir al maestro. Cuando el Señor llegó a la casa, Él no vino solo, Él vino con 12 apóstoles y otras personas más que seguían, que lo estaban siguiendo. Y ellas abren su casa para atenderlo. Ya sabían que él iba a venir y estaban en ese tiempo de preparación. No es fácil atender tantos invitados, porque el invitado principal
causaba controversia en las comunidades alrededor, y tú te sentías con una responsabilidad más grande, puesto que había ellas, en este caso, reconocido a Jesús, quién era Jesús. Así que tenía una responsabilidad y quería hacer lo mejor por él. Así que ellas se esforzaron en servir al maestro. Pero sucede que mientras están laborando, cuando al fin tocan la puerta, que llega Jesús al hogar, Marta se mantiene esforzada en los detalles, probablemente, de hacer un servicio perfecto para su anfitrión perfecto. Mientras que María estuvo ayudando en todo, María era la más joven, María estuvo ayudando y laborando en todo lo que podía, pero cuando el maestro entró, ella dijo, se acabó el tiempo. Ya mi tiempo de trabajar se acabó. Ahora mi atención se va hacia mi maestro, hacia el rabí, hacia Raboni. Y cuando el maestro se sienta, y por supuesto afuera de la casa tenían que haber seguidores, tenían que haber otras personas, y ella se sienta, que eso era una señal del discípulo, el sentarse a los pies del maestro, ella se olvida de que tal vez el pavo estaba dentro del horno, se le olvida que las bebidas estaban dentro del freezer, que había que sacarlas antes que se congelaran, se olvida que había que estar fregando constantemente para poder servir los platos, tú sabes, los entremeses y todas las cosas. Ella se olvida de eso. Ella se olvida totalmente. Pero Marta, no fue así. Marta sigue haciendo su trabajo, y llega un momento en que, frustrada, le dice al maestro, que también es amigo, porque la palabra refiere que cuando Lázaro muere, él fue a donde sus amigos. Él se conmovió mucho porque eran sus amigos y discípulos. Y cuando Marta viene donde él, le dice, María me ha dejado toda la cocina a mí. Estoy parafraseando y diciéndolo en este español puertorriqueño, si puedo. Ella me ha dejado todos los trastes, la cocina, y yo tengo tanto que hacer. ¿No te da pena, sabes, llamarle la atención? Dile algo. Y el Señor, ¿qué le dice? La mira y le dice, Marta, Marta, angustiada estás y afanada con todo esto. Estás sobrecargada con todo esto que estás haciendo. La responsabilidad, yo sé que era muy grande, pero vale tanto el ser tan responsable que querer de dar. No es ir más allá de la responsabilidad, pero hay unos detalles que muchas veces nos encargamos de querer pulir tanto los detalles que se nos olvida el plato principal. Amén. Definitivamente, uno quiere hacer las cosas de tal forma, de la mejor manera posible, y uno le pierde después al final le pierdes la esencia, porque le diste tanto y tanto que le diste de más. Aleluya. Así mismo, entonces el Señor le dice, Marta, Marta, estás inquieta y estás preocupada por muchas cosas. Cuando yo busco en mi mente, porque te digo que el Señor ha estado trabajando grandemente conmigo con este tema, ministrando a mi vida, y yo digo, wow, que mucho todavía me falta por correr. Pero yo te puedo decir que yo estuve en el zapato de Marta, y muchas mujeres no quieren reconocer que en su lucha interna han estado más tiempo en los zapatos de Marta que en los zapatos de María. Yo estuve en esos zapatos, yo vivía
Y como te dije en un principio, de vez en cuando vuelvo a caer. Envuelta en el diario vivir, yo vivía en el diario vivir, en las rutinas diarias que toda madre, que toda esposa tiene a cargo: limpiar, cocinar, ir al supermercado, todas estas cosas. Buscando tal vez complacer a mi esposo, complacer a mis hijos, los cuales nunca me exigieron que yo hiciera nada. Al contrario, ellos se preocupaban porque me veían que yo estaba constantemente queriendo. Yo les lavaba constantemente la ropa de la escuela, estaba pendiente de las tareas, pero yo lo hacía de una manera tan compulsiva que a veces hasta los agobiaba. Y nosotros tenemos esta tendencia de agobiar a nuestros hijos y a nuestros esposos con querer mostrar, con querer que haya una perfección. Vuelvo y te digo, en pulir todos los detalles, que se muestre tal vez una perfección, lo cual nunca la va a ver. Nunca la va a ver, pero para nuestro entender, sí. De hecho, perdón que te interrumpa, y de hecho esto pasa tan a menudo que sin darnos cuenta nos quita lo que realmente necesita nuestra familia. A veces estamos tan ocupados en los quehaceres, pero tal vez tu hijo necesita un abrazo, un sentarte un ratito con él, hablar, escuchar, o descuidamos a nuestra relación con Dios, porque entonces nos envolvemos a hacer tantas cosas. Que voy a traer un cantito de lo que hablé anoche. Por ejemplo, tú escuchaste anoche mi testimonio. Me envolví tanto en mis cosas también de mamá, que hizo el enemigo de un golpe bajo, porque entonces, aunque yo conociera las tácticas y su estrategia en el campo de batalla, me tiró de una forma que me tiró un dardo que me dio, porque no, estaba tan envuelta que descuidé tal vez una parte de la oración, que fue la que me hizo llevar a la condición que hablamos anoche. Pero es necesario, aleluya, que seamos un poquito más que María que Marta, ¿ven? Eso es así. Yo me he dado cuenta que mi norte en aquel tiempo era mis responsabilidades, ir más allá de lo que yo entendía que yo podía hacer, y por eso yo me exageraba, y que era la manera en que yo ocultaba mis ansiedades, que yo no reconocía que yo tenía ansiedades. Y te explico que una de las cosas, mi esposo era veterano de Vietnam y él sufría de esquizofrenia paranoica crónica. Era a veces el diario vivir era un poco fuerte, a veces y él sufría de compulsivismo también. Pero todas estas cosas yo las fui aprendiendo en el camino. Yo te lo digo, que yo aprendí todas estas cosas en el camino. A medida que yo las iba viviendo, yo soy una persona que a mí me gusta investigar. Si hay algo que a mí me interesa, yo voy e investigo acerca de eso. Si hay algo que me inquieta, yo voy y lo investigo. Así que yo fui aprendiendo en el camino. Y entonces, como te decía, yo quería hacer más allá de lo que tal vez yo pensaba, de lo que hubiera sido lo normal, y me fui al extremo de llegar al compulsivismo. No porque ellos me exigieran, sino que yo lo hacía sin darme de cuenta. Y Marta representa, cuando miramos un poquito más a detalle, Marta representa, sí, lo bueno del cuidado del hogar, el cuidado de la familia, que todas estas cosas son importantes, el cuidado de las cosas cotidianas, pero también representa el servicio a Dios y representa la hospitalidad. Como dije en un principio, Marta y María, dos hermanas, tenían la misma fe, conocían al mismo maestro, el maestro mismo las visitaba a su hogar. ¿Qué clase de privilegio? Ahora, si el Señor viniera a nuestro hogar, la gente ni lo reconoce, pero ellas lo reconocían y se complacían en servir al maestro. Y qué bien que uno puede hacer todas estas cosas. La diferencia es que también Marta representa lo que es la distracción, la frustración, la ansiedad y el descontento
con uno mismo. Marta, cuando la palabra dice que estaba afanada y estaba distraída, nos está queriendo decir que Marta se ponía de mal humor, que se ponía irritable, porque ella estaba tan fija en que había que hacer esto y aquello, y si ella sentía que el resto de las personas o la gente alrededor no hacían como ella, entonces no estaban ayudando, entonces estaban fallando, entonces estaban en contra de ella, y eso la irritaba. Eso hacía de ella una persona iracunda, una persona irritable. Por el otro lado, tenemos a María, que el Señor la exaltó, le dijo a Marta que María, su hermana, estaba escogiendo la mejor parte y nadie se la podía quitar. Qué interesante. Nadie podía quitarle lo que María estaba aprendiendo. ¿Sabes por qué? Porque un verdadero discípulo escucha lo que su maestro dice y lo pone en práctica. Esa fue la manera que el Señor le enseñó a los apóstoles. Él les hablaba, le enseñaba lo teórico, después le enseñaba por lo práctico, después los enviaba a ellos replicarlo a Él. Y cuando ya ellos estaban listos, entonces Él dijo, ahora yo me voy con mi papá. Ya ustedes pueden hacer el trabajo. Así que María, a la cual Jesús exaltó, representa la serenidad, representa confianza, representa discernimiento, representa el saber escoger y sobre todo representa el verdadero discipulado. María también representa esa metamorfosis de la que hablamos ahorita, una metamorfosis completa. María nos enseña que el servicio a la obra de Dios, el servir para Él, no nos haga olvidar del Señor de la obra. Y esto es algo que es bien común. Yo veo muchas mujeres y aún varones que hacen muchas cosas para el servicio del Señor y hacen esto y hacen allá y hacen allá. ¡Wow! Que muchas cosas hacen. ¡Qué lindo! Y uno les da las gracias. Pero, voy a hacer un pequeño paréntesis. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque entiendo que lo tengo que hacer. Yo he conocido ministros, pastores, que los llaman a ir a predicar allá, a dar clase allá, toman un avión y van allá y van acá y vienen allá y eso. Y yo me pregunto, ¿en qué momento ellos toman ese tiempo de separación y de consagración? ¿En qué momento? Porque sí, puedes decir, mientras están estudiando para llevar la palabra aquí, allá, ellos están estudiando, sí, pero puedes estar estudiando, porque te estás preparando para hacer una presentación, pero están ellos sumergidos en la presencia del Señor. Mira, ¿y sabes qué? He encontrado que hace varios años atrás hubo una encuesta, no me acuerdo la compañía que lo hizo, es una compañía que se dedica a hacer encuestas de iglesias, y decía que los pastores, o sea, yo había encuestado pastores cuánto tiempo ellos se tomaban para orar diariamente, y la mayoría decía que no se tomaban ni una hora, porque estaban tan ocupados, tenían tanto trabajo para hacer, para prepararse, que no tenían tiempo para estar delante de los pies del maestro por más ni siquiera de una hora. Entonces, ¿cómo tú me puedes decir que una persona me puede educar, que me puede capacitar en la palabra del Señor cuando esa misma persona no tiene tiempo para educarse a sí mismo de estar en la presencia del Señor? Voy a cerrar la pausa. Aleluya. Así que la palabra señala que un discípulo, regresando al final que estaba diciendo de la metamorfosis de María,
que se convierte en una discípulo del Señor. La palabra nos enseña que un discípulo hace lo que ve al maestro hacer, que lo había mencionado anteriormente. Para los judíos esto era bien importante y sigue siendo muy importante. Ellos en aquellos tiempos no le decían a rabí a cualquier persona, pero a Jesús lo habían reconocido como rabí. Claro, él había estudiado como hombre en las escuelas, pero cuando él iba a los templos de ellos y hablaba, desenrollaba el rollo y empezaba a hablar, ellos mismos decían, pero ¿con qué autoridad él habla? Los mismos rabinos hablan con qué autoridad él habla. ¿Cómo es esto? ¿Y tú sabes por qué? Porque aún él siendo hombre, aún él estando haciendo lo que estaba haciendo, él no había perdido de vista el propósito por el cual él había venido a la tierra, y él estaba en oración constante delante del Señor. Él se acostaba, él se iba en la noche o en la madrugada, él se levantaba y se arrodillaba a orar al Padre. Si Jesús lo hacía, ¿por qué nosotros no? ¿Cómo es posible que nosotros no podamos tomar ni una hora al día para estar en comunión completamente delante del Señor? Así que un discípulo es aquel que ve hacer a su maestro y replica lo que el maestro está haciendo. Y nosotros tenemos que aprender a sentarnos a los pies del maestro. Nosotros tenemos que practicar lo que Jesús practicaba, que es orar. Él leía lo que ellos tenían en aquel momento, la Escritura. Nosotros tenemos mucho más que eso porque tenemos el Nuevo Testamento. ¿Cómo nosotros podemos replicar lo que nuestro maestro hizo si nosotros no tomamos el tiempo de sentarnos a sus pies? Nosotros como padres tomamos a nuestros niños y les enseñamos, que dijimos anteriormente, los valores, y tratamos de prepararlos para enfrentar el mundo, para enfrentar la sociedad, para que sean hombres y mujeres de bien. Les enseñamos los valores espirituales para que sean hombres y mujeres que no se aparten nunca del camino del Señor. Aunque ellos deciden lo que ellos van a hacer cuando ellos sean adultos, cuando ellos lleguen a cierta edad, ellos deciden lo que ellos quieren adoptar de las enseñanzas que uno les ha dado. De la misma manera, cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos enseña, Él espera, al igual que tú como madre, al igual que yo como madre, que mis hijos sigan el camino de bien que se les ha enseñado, que sigan y que aprendan a ser discípulos del Señor. Y tú estás trabajando con eso con tus hijos, como muchas otras madres que nos están viendo, que están trabajando con sus hijos, que esperan que ellos aprendan. Pero la finalidad de todo esto es que cuando ellos lleguen a cierta edad, este aprendizaje les sirva para hacerse verdaderos discípulos del Señor. Porque no es el conocimiento, es el ser discípulo del Señor. Es muy diferente. Yo puedo ir a la iglesia e escuchar los mensajes o escuchar por audio cuántos mensajes dan, cuántas enseñanzas dan, leer muchos libros. Pero si yo no los aplico a mi vida, para yo acercarme más al Señor, con la práctica de la oración, con la práctica del ayuno, con la práctica de la intercesión, estoy adquiriendo conocimiento, pero nada más. Tal vez me van a ayudar en algún momento dado el conocimiento, pero no me van a ayudar a nada más. Entonces, María, a pesar de ser joven de entre los tres, María supo distinguir que cuando el Señor llegó a la puerta, ella dijo, ok, voy a soltar todo, porque ahora es mi tiempo de sentarme para alabarlo, para adorarlo, para reconocerlo, para aprender de Él, porque Él va a estar aquí en esta presencia un rato y luego Él se va a regresar a las cosas que Él tiene que hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotras? Que cuando el Señor nos llama, mira, tú sabes cuántas veces, y yo estoy aquí en mi cocina, el Señor trabaja mucho aquí en mi cocina conmigo. Él me habla muchas cosas, Él me da muchas enseñanzas, aquí estando yo en la cocina. Y de la cocina muchas veces, pero muchísimas veces, Él me ha llamado, es hora de ir al cuarto, es hora de ir a orar,
y yo he tenido que soltar todo. Cuando mi esposo estaba conmigo, yo le decía muchas veces, hey, tengo que irme corriendo al cuarto, vela las habichuelas, vela la estufa, se quema el pollo, no sé qué, y sírvetalo, sírvete y come, que cuando yo termino y salgo. Y así era. Y ya él sabía, cuando él sabía que yo me veía con urgencia, era que el Señor me decía, vamos, camina, que tengo que hablar contigo. Y yo me iba, porque a veces era alguien que necesitaba una oración poderosa en algún sitio, en algún lugar. A veces era que el Señor quería revelarme algo a mi vida, de algo que estaba sucediendo, de alguna situación. Y esto era lo que hacía María. María sabía que el tiempo de estar con Él era el tiempo de Él, no era arrodillarse y estoy pensando que yo voy a cocinar a la tarde. Ay, mi esposo se portó mal esta semana, tengo que sentarlo y hablar con él y decirle 2 o 3. No, si es tu tiempo de estar con el Señor, todo lo demás tiene que estar fuera de tu cerebro. Tu mente tienes que declararla, que tiene que estar todo pensamiento unido al Señor para que tu oración, para que tu tiempo sea tiempo de calidad. Es de Él y nadie más puede entrar en esa área. ¿Qué te puedo decir? María, he aprendido mucho de Marta. Marta no solamente me lleva a pensar en las cosas cotidianas de la familia, pero como te dije, me lleva a las cosas del diario vivir, el trabajo, todas las cosas, todo aquello que son cosas que tenemos que hacer. Sin embargo, la palabra nos dice que busquemos el reino de Dios primeramente y su justicia, y que todas las demás cosas, que son las otras cosas, las cosas cotidianas, las cosas que pensamos que necesitamos, que ya el Señor sabe que vamos a necesitar, que ya las preparó para darnos todos los días, pero que nosotros estamos pensando que voy a necesitar, todas esas cosas van a ser añadidas, porque la palabra nos enseña que cuando nosotros nos ocupamos de las cosas del Señor, el Señor se ocupa de las cosas de nosotros. Esto es un aprendizaje constante. Una metamorfosis no sucede de un día para otro. Hay un proceso. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, una mariposa, la mariposa no comienza tan hermosa, comienza como algo feíto, un gusano que se arrastra. Muchos de ellos son feísimos. Pero cuando llega el momento de haber un cambio, ella se aísla sola, no con otros gusanitos, en una crisálida, sola, se aparta sola, porque es tiempo de renovación, es tiempo de cambio, es un tiempo de renacer, y se mete ahí y ella queda envuelta. Si nosotros nos vemos como ellos, podemos vernos que nosotros somos ese gusanito, que estamos en el mundo, que estamos apartados del Señor, pero llega un momento en que el mismo Señor nos llama y nos aparta, nos separa, y entramos en esa presencia del Señor, esa crisálida, y solo, porque esto no se puede hacer con mamá, con papá, con la tía, con la vecina, con las hermanas de la iglesia, no, esto es personal. Y una vez que ya tú estás preparada, el Señor te deja salir y tú pasas trabajo y tú las ves las mariposas que ellas van estirando hasta que ellas salen con esas alas preciosas y levantan vuelo. Así somos nosotras, si lo permitimos, porque te he repetido varias veces que son asuntos de decisiones. Marta había decidido que su norte, amaba al Señor, servía al Señor, hacía todo, pero el norte de ella, lo principal era la hospitalidad. No dejaba de sentarse a los pies del maestro, pero fíjate que no era lo que verdaderamente el Señor se agradaba. Porque si era para comer, él solamente le tenía que decir al Padre o decir una palabra, mire, caía
el pollito, el pavito, los panes y caían al momento y se podía comer lo que él quisiera. Pero él no era lo que él estaba buscando. Él estaba buscando un corazón hambriento y sediento de él. Y María tomó la mejor parte, que nada ni nadie se lo podía quitar. Cuando yo me cacho a mí misma, en esos momentos, como te dije, cuando estaba tratando de buscar del Señor para que Él me llenara de Él y poder traer esto a ustedes, yo misma me tomé que yo quería hacer ciertas cosas que tenía que hacer porque era mi día libre. Primeramente, tempranito en la mañana, antes de sentarme. Y el Señor me dijo, vas otra vez a hacer lo mismo de Marta. Me dio una angustia, me dio dolor. Solté todo lo que tenía de manera literal y me fui a mi lugar de rodillas a pedirle al Señor, pero no habían tocado mis rodillas el suelo cuando el Señor empezó a hablar y hablar y hablarme y hablarme y hablarme, y yo a escribir mientras lloraba, escribir mientras lloraba, y tantas cosas más que el Señor me dio que no las voy a compartir hoy, cosas que fueron para mí, para mi persona. Y le di las gracias al Señor. Ya te voy a concluir. Yo le di gracias al Señor porque mi tiempo de aprendizaje ha sido hermoso. Ha tomado años y seguirá tomando porque la perfección no va a llegar. Pero sí puedo verme cuando yo comencé y yo estuve tanto tiempo como Marta, y veo que en mi crecimiento estoy tan consciente de que Él me habla, de que Él me dice, a veces me dice, mi hija, porque ya yo sé lo que me está diciendo, que es que estoy afanada con algo, a veces, y no tiene que ser la casa, a veces estoy tan entrada en estudiar un tema, y estoy ahí, saco libros, busco libros y lleno todo, libros, papeles, libretas de cuánta cosa. Pregúntame a mí. Sí, Señor. Porque todo lo que yo he aprendido, te puedo decir, Angélica, yo he estado en muchos lugares, he aprendido, Dios me bendijo con unos ancianos de los que aprendí muchísimo. Si de alguien yo aprendí, te voy a decir, mis primeros pastores que nos recibieron con tanto amor, que me enseñaron los primeros rudimentos del cristianismo, y luego en otro lugar unos ancianos, misioneros y evangelistas, pero gente anciana, que era como sentarse con ellos y mientras ellos hablaban, tú veías una historia completa, era la historia de no sé, de la fundación de la iglesia en una jungla por allá en Venezuela, en no sé qué, como todas las historias que pasaban, todas las maneras en que Dios se demostraba a ellos, los milagros que el Señor hacía de provisión, de sanidad, de liberación, todo este tipo de cosas. Y yo me enamoraba y yo me veía en esas historias, en esos cuentos. Ha sido un proceso, pero ¿sabes qué? Vale la pena. Vale la pena, Angélica. Vale mucha, claro que sí. Me he gozado tanto con todo lo que Dios ha permitido que traiga por tus labios. De verdad que me identifiqué tanto con lo de la mariposa. Yo, Dios mío, eso es lo que me está pasando. Me está convirtiendo en mariposa. Te tengo una pregunta, hermana. Si pudieras ver la versión tuya de aquí a 10 años atrás, ¿qué le dirías a Rosa hace 10 años atrás? Si te la encontraras de frente. 10 años atrás, yo le diría a la Rosa de 10 años atrás que ha valido la pena. Ha valido la pena
los llantos, todo lo vivido ha sido bueno, porque Dios, las cosas que Dios nos da, nada es malo, porque todo tiene un propósito. Y aunque me ha tomado este tiempo, tal vez llegar a donde estoy ahora, no lo cambio, porque si yo no hubiera pasado por este proceso, no sabría, no tendría la sabiduría que tengo hoy en día. Así que yo creo que yo le mandaría un besito a esa Rosa. Aleluya, Mantente firme, Rosa, que tú puedes. Claro que sí, sigue resistiendo, Rosa, que vas a llegar. Amén. Rosa, está pasando un momento por ahí, alguna Rosa que lo está escuchando. Rosa, estás atravesando un momento. Mira, resiste, vas a llegar, vas a llegar. Aleluya. Eso es así. Te tengo otra pregunta. ¿Tienes alguna, verdad? Vamos a irnos un poquito fuera de la palabra, de la Biblia. ¿Cuál es esa mujer que no es de la Biblia que ha marcado tu vida y qué es lo que te entregó? Pues mira, hay dos mujeres, son muy importantes para mí. Mi mamá y la mamá de ella, mi abuela, que me entregaron a ser persistentes en la oración, a orar constantemente, a orar no solamente por la casa, sino orar por el prójimo, a orar por aquellas personas que uno no conoce, a orar por el que va por la carretera y uno no sabe quién es, pero tal vez tiene una necesidad. Eso yo creo que es el tesoro más grande que mi mamá y mi abuelita me dejaron, y yo lo atesoro hasta el día de hoy. Y lo estoy dando de herencia a mi hija y a mi nieta y a los que vengan. Es que hay un secreto tan brutal en la oración, es que la oración tiene un poder, no, oh my gosh. ¿Y qué les soltarías a aquella dama joven o caballero que nos estuviera escuchando o viendo en esta, ¿verdad? En esta programación? Pues mira, yo les diría que es necesario cambiar de ser un creyente, de decir que le crees a Dios y convertirte en un discípulo, porque el discípulo está cercano al maestro, y el nuestro maestro no es cualquier maestro, es el maestro que ha sido admirado y tal vez criticado por tantas generaciones, simplemente porque ha tenido la verdad en todo tiempo, y la verdad no se la han podido refutar. Así que si tú quieres conocer al maestro, conviértete en discípulo, no en el discípulo que va a la iglesia a escuchar la clase de discipulado una vez a la semana, sino el discípulo que practica lo que escucha y lo que lee. En otras palabras, separa un tiempo diario para orar, para ti solo. Es un tiempo que no puedes estar con nadie, es tu tiempo con el Señor. Abre la palabra, pídele al Espíritu Santo que te guíe, que te revele el conocimiento, y poco a poco vas a poder tener esa metamorfosis de la cual estábamos hablando. Si no hay una metamorfosis, no hay verdaderamente un discipulado, y tenemos que hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque si no entramos en eso, no vamos a poder ver la gloria eterna del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice, dicho por Jesús, que el que hace lo que Él dice, ese es su verdadero discípulo. Palabra del Señor. Qué lindo, qué lindo. Y hacemos un llamado a todos aquellos que estén escuchando por primera vez, o que ya pues han escuchado otros programas o estén viendo el programa. Hacemos un llamado para que, si nunca has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, la hermana pastora Rosa Valentín va a hacer una oración. Te invitamos
que, ¿verdad?, las repitas ahí donde te encuentres, escuchando, viendo esta grabación o escuchando esta grabación, en ese momento íntimo con el Señor. Si lo estás escuchando, no es casualidad, el Señor te está llamando. Date la oportunidad, entrega tu vida a Cristo, hermana Rosa. Amén. Ahí donde quiera que tú estés, inclina tu rostro, cierra tus ojos y repite esta oración. Reconozco que soy pecador y que por medio del sacrificio de Jesús en el Calvario, yo soy perdonado, soy restaurado. Reconozco que el Señor en la cruz del Calvario, al derramar su sangre, limpió todo pecado de mí, quitó toda maldición generacional, sanó mis heridas, mi ser interno, y me he reconciliado con el Padre. Declárale: ven Jesús a mi vida, transfórmala a tu voluntad y lléname de tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. También aquellos hermanos que tal vez ya tuvieron un encuentro con Jesús, pero por alguna razón se apartaron y sientes que, ¿verdad?, que este es el momento. Tal vez todo este programa ministró a tu vida y anhelas volver a Cristo. Quieres reconciliar tu relación con Él. Haz esta oración conmigo. Padre, perdóname que me ha alejado de ti. Ayúdame a regresar nuevamente. Reconciliemos nuestra relación. Recíbeme de nuevo. Ayúdame en este caminar y perdóname todo lo que pude haber hecho fuera, Señor. Yo me arrepiento de haberme alejado y hoy nuevamente entrego mi vida a Cristo. Hoy nuevamente comienzo a caminar en la dirección que tú, mi Dios amado, has escrito para con mi vida. Deseo de todo corazón reconciliarme contigo. Por favor, restaura nuestra relación. Hemos hecho esta oración en el nombre poderoso de Jesús. Hermanos y hermanas que nos están escuchando, gracias a todos aquellos que han apoyado, ¿verdad?, este canal. Esperamos grandemente que sea de bendición para tu vida. Si tienes alguna petición, lo puedes escribir en los comentarios o nos puedes conseguir en Hablando la Palabra Así Eficaz, y ahí vamos a estar orando por ti. Gracias, hermana pastora Rosa Valentín, por su tiempo, por habernos entregado perlas, por habernos entregado una palabra tan hermosa y tan necesaria en estos tiempos. Amén. Amén. Gracias, bendiciones. Bueno, le doy hasta gracias aquí. al Señor por esta oportunidad, gracias a ti, y sean todos bendecidos. Amén, gracias. Bueno, mis hermanas y hermanas que nos están viendo, nos veremos en un próximo programa. Ya nos falta el cuarto episodio, así que estén pendientes a Mujeres que Marcaron en la Historia. Estamos disponibles en Spotify, en Vigilante Encuentro, Mujeres que Marcaron en la Historia, y en YouTube, Hablando la Palabra Así Eficaz. Dios les bendiga, nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Bye. Bye.